Este compromiso parecía perfecto. O sea, ustedes nos dan esto y nosotros les damos esto. Ustedes se portan bien y reciben algunos beneficios. Y de este modo, la construcción de una sociedad más integrada, que no fuera tan excluyente, pareció más cerca que nunca antes en la historia del país. Pero antes de una década, esta política de colaboración de clases empezó a hacer agua. Y a fin de cuentas, creo yo, el balance de la experiencia Frente Populista fue bastante magro. Como bien observa Tomás Bullián, lo dice así: esas coaliciones promovieron el crecimiento industrial, pero no produjeron una revolución capitalista. Generaron una mayor democratización de oportunidades, pero no una revolución democrática. Y hubo dos factores que pesaron decididamente en contra del éxito de esta experiencia. Uno, el agotamiento de este modelo de sustitución de importaciones, porque a eso apuntaba el Frente Popular, debido a la dependencia que tenía el proceso industrializador chileno de la maquinaria y de la tecnología importada, que no logró generar un círculo virtuoso capaz de arrastrar al conjunto de la economía chilena, y de esa manera nuestra economía siguió siendo subdesarrollada. Y el otro factor fue el estallido de la Guerra Fría entre las dos principales potencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética, lo cual tuvo negativas repercusiones en Chile porque impulsó al Partido Radical a romper su alianza con el Partido Comunista, colocándolo a este fuera de la ley a partir de 1948, mediante el voto de la llamada ley maldita o ley de defensa de la democracia. Entonces, esta laboriosa construcción política del estado de compromiso pareció definitivamente arruinada, al menos entre 1948 y 1952. Pero la elección de Carlos Ibáñez del Campo a una nueva presidencia de la República, esta vez mediante un método democrático, sufragio universal, en 1952, en base a un programa populista y de saneamiento moral, la llamada Revolución de la Escoba, significó una cierta transición hacia la reedición del pacto social y político que había asegurado la gobernabilidad hasta fines de la década anterior. La derogación de la Ley de Defensa de la Democracia, que era una de las promesas electorales de Ibáñez y que la cumplió faltando muy pocas semanas o meses antes del término de su mandato en 1958, y algunas reformas destinadas a hacer más transparentes los procesos electorales, permitieron que entre 1958 y 1973 la democracia chilena, esta tan alabada democracia chilena, alcanzara por primera vez en su historia estándares más aceptables según las normas de los países más democráticos a nivel internacional. Es decir, si ustedes se fijan, solo durante el periodo de unos 15 años aproximadamente en Chile puede hablarse de una democracia liberal con cánones aceptables, porque fue el único periodo de la historia de Chile en que no corrió el cohecho, en que ya tenían derecho a voto para todas las elecciones hombres y mujeres, y además porque se realizaron durante este periodo una serie de reformas sociales y políticas, reforma agraria, y para qué hablar las reformas del gobierno de Salvador Allende, que permitían realmente una inclusión más efectiva de la inmensa mayoría de la población chilena en la vida política nacional. El punto es que esta época de oro del sistema democrático chileno ha nublado la visión de muchos analistas y de la inmensa mayoría de nuestros políticos, de la clase política actual, que han proyectado retroactivamente este proceso, este periodo de la historia de Chile, este corto periodo, hacia el resto del siglo XX, hacia atrás, e incluso hacia el siglo XIX, haciendo aparecer al sistema político chileno como un sistema casi perfectamente democrático desde el inicio de los tiempos, cuando sabemos que esto no fue así,
porque siempre vivimos bajo un régimen oligárquico, primero con sufragio censitario, limitado a una minoría de la población, y luego con sucesivos periodos de excepción, leyes que colocaban a unos u otros fuera de la ley, etcétera, etcétera. Pero, nuevamente, estoy situando a comienzos de la década del 70, este alabado sistema político chileno empezó a mostrar sus grandes debilidades. A medida que los sectores populares hacían uso efectivo de los espacios de libertad, de sus conquistas democráticas a lo largo de un siglo de luchas sociales, este orden político empezó a crujir. Durante la década de 1960, las administraciones de Alessandri, Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva tuvieron que recurrir cada vez de manera más frecuente a la represión. Durante esa década de gobiernos democráticos se produjeron, por ejemplo, las matanzas de la población José María Caro bajo Alessandri, o las matanzas del Salvador y de Puerto Montt bajo Frei Montalva. Y matanzas que pusieron en evidencia la fragilidad de esta construcción política consensuada entre las clases dominantes y los representantes políticos de los sectores populares. O sea, la ingeniería política respondía cada vez más mal a las demandas de los sectores populares. Y esto se hizo cada vez más evidente en la medida en que a partir de 1967 se produjo un ascenso de las luchas de los sectores populares. Por lo tanto, sistema político fragilizado, inflación crónica, creciente efervescencia social en un panorama internacional caracterizado por grandes tensiones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, continuación de la Guerra Fría, y ascenso de los movimientos de liberación nacional en los llamados países del tercer mundo, sobre todo en Asia, África y también en América Latina, hicieron el contexto en el cual fue elegido a la presidencia de la República Salvador Allende tras este programa que se proponía iniciar la transición pacífica hacia el socialismo. Creo que entre 1970, entre septiembre del 70 y mediados de 1971, es decir, desde la elección de Allende hasta la nacionalización del cobre, el sistema político chileno mostró su máxima elasticidad. Pero a partir de mediados del año 71, el conflicto social y político se agudizó a unos niveles sin precedentes desde la Guerra Civil de 1891. No vamos a entrar en el detalle de este asunto, que es ampliamente conocido. Digamos solamente que el centro político fue absorbido por la derecha golpista, se sumó a su estrategia y los mecanismos institucionales fueron incapaces de regular el conflicto. Pero a diferencia de los conflictos anteriores, esta vez no se trató simplemente de un conflicto entre distintas facciones de la élite que se oponían incluso mediante la violencia armada, como había ocurrido en las guerras civiles del siglo XIX, sino que esta vez fue un conflicto que tuvo todas las características de una lucha de clases, en que dos bloques clasistas se enfrentaron. Por un lado, la inmensa mayoría de la clase obrera, del campesinado y podríamos decir gran parte de los sectores populares y sectores significativos de las capas medias asalariadas y del estudiantado, y por otro lado las viejas clases dirigentes, la burguesía y un gran porcentaje de las clases medias y podríamos decir en el último tiempo también de la aristocracia obrera. Estoy pensando en sectores como los trabajadores mineros del Teniente, que marcharon bajo sus banderas. Y la frágil construcción política democrática colapsó producto de este enfrentamiento y de la intervención del imperialismo norteamericano.